están reprochando a un abogado de derechos humanos, están reprochando a un combatiente que logró sobrevivir a la lucha contra la dictadura. Soy de un país donde sabemos muy bien qué es el comunismo. Y también mi abuela era dirigente comunista en la Unión Soviética. El partido político en Chile existe desde 1922, ¿sí? Y su ideología se basa en las conocidas ideas de Karl Marx. Cree que sus ideas son absolutamente relevantes hoy, en 2021. El Partido Comunista surge en la historia del país, efectivamente como Partido Comunista de Chile en 1922, pero un congreso partidario establecimos nuestro origen el día 4 de junio de 1912, que fue cuando se creó el Partido Obrero Socialista por parte de Luis Emilio Recabarren y otros obreros pampinos, más una mujer, Teresa Flores, que era la compañera de Recabarren. Las ideas que tenía Recabarren, por supuesto, eran ideas de Marx y Engels, y esas ideas han originado una toma de conciencia por parte del pueblo chileno y permitió sin duda darle una claridad en cuanto al carácter del Estado chileno. Ese carácter del Estado chileno no ha cambiado. Vivimos en una sociedad estratificada, es decir, de clases. Sí. En consecuencia, el análisis marxista sigue vigente. Por eso que está presente y vigente el comunismo mientras no superemos las contradicciones de clases. Y una de las tesis básicas de la ideología del comunismo es los derechos sociales para todos. ¿Cómo entiendes esto en la práctica? Nosotros creemos en la libertad humana, potenciamos la libertad humana y queremos que el ser humano, hombre, mujeres, sean libres. Lo que sucede es que nosotros consideramos que para poder tener esa libertad por todos y todas ansiadas, se requiere la satisfacción de ciertas necesidades. Porque aquel que está cesante, que no tiene trabajo, que no tiene cómo alimentar a su familia, que no tiene salud ni educación, malamente uno le puede decir que sea libre. El comunismo es emancipatorio. Y como es emancipatorio, es una construcción de hombres y mujeres libres, que para poder aspirar a ella y poder construirla se requiere una persona viva. Y para estar una persona viva tiene que tener trabajo, tiene que tener salud, los viejos tienen que tener supervisión social, tiene que haber vivienda. Son derechos que para nosotros son vitales para que el hombre y la mujer se pueda desarrollar en libertad. Hugo, ¿y cómo llegar a ser comunistas en Chile? ¿Es necesario, por ejemplo, para esto, leer Capital de Marx? ¿Lo leíste? Por supuesto que sí, es decir, intenté leerlo entero, por supuesto fue un esfuerzo que no lo logré, pero sin duda gran parte de los libros y de enseñanzas de Carlos Marx la he tratado de internalizar. El materialismo dialéctico es el que me ha permitido entender la realidad. Creo que si uno no lograse incorporar en su vida, yo creo siempre que todos deberían incorporar el materialismo dialéctico para entender que la vida está siempre en movimiento, que todo cambia, que hay muchas contradicciones de todo tipo que se dan. Yo creo que la gente podría ser hasta más feliz si estudiase el materialismo dialéctico, podría afligirse menos, sufrir menos tristeza. Hasta las penas de amor podrían solucionarse con el materialismo dialéctico al entender que todo está en movimiento, que todo cambia y que lo que hoy se ve triste, mañana la historia lo supera. Estos países, Laos, China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, y ninguna de ellas puede atribuirse a las economías avanzadas. China es una historia diferente, ¿sí? ¿Y por qué crees que las ideas del comunismo no son utópicas? Bueno, yo creo que no son utópicas las ideas, porque a veces mejor hablar
del conjunto de ideas, es decir, de hablar del materialismo dialéctico, más que hablar del comunismo, porque yo creo que es mucho más comprensivo la filosofía que está... ¿Qué experiencia? ¿Qué que, práctica? claro, yo creo que lo que pasa es que la práctica de los países que tú me mencionas son efectivamente prácticas populares. Es decir, es un pueblo que han asumido el desafío de ser protagonistas y el desafío de construir una economía al servicio del pueblo. Tiene dictaduras todos estos países. Yo no creo que sea dictadura, al menos yo cuando asumo la palabra dictadura del proletariado, significa que es un gobierno del pueblo para someter a una minoría oligárquica que ha usado sus prebendas y sus privilegios para someter a las mayorías. Entonces, ¿qué es lo que Marx llamaba la dictadura del proletariado, sino el gobierno democrático de las mayorías? Y eso, sin duda, en ese entendimiento, como lo entendieron los autores del concepto de dictadura del proletariado, era una necesidad para someter a la oligarquía que nunca iba a querer ceder sus privilegios. Y la mayoría, de manera democrática, tenían que justamente dictar las normas para que la oligarquía privilegiada se sometiera a el nuevo orden de las mayorías. ¿Sí? El drama de América Latina es que las mayorías populares han sido interdictas al poder de una minoría económica. Si cambia el régimen en Chile, ¿qué país va a ser? Va a ser el país que el pueblo chileno quiere que sea. Es decir, yo nunca he sido ajeno a los intereses populares y el protagonista siempre es el pueblo. La centralidad de todo lo que uno hace es el pueblo de Chile y el pueblo latinoamericano. ¿Qué puede cambiar? Es decir, yo creo que el pueblo ya está diciendo en las calles lo que quiere. Y lo que quiere es una constitución política democrática, soberana, es decir, donde ellos se expresen. Yo creo que acá es inaudito que el Tribunal Constitucional sea elegido por la Corte Suprema, por el Congreso, por el Presidente de la República y el pueblo no tenga nada que decir. El día de mañana, si es que existe un Tribunal Constitucional, los integrantes de ese tribunal tienen que ser elegidos por el pueblo. Hugo, tú has sido 3 veces electo diputado y me gustaría saber en esta experiencia política de haber trabajado en el Congreso en 10 años, si tú puedes hacer un análisis, ¿cuáles son tus 3 errores y tus 3 principales aciertos? Mi autocrítica es que creo que me faltó rebeldía para enfrentar a una institucionalidad dictatorial. No obstante que le puse mucho, pero creo que me faltó más. Y en cuanto a los logros, bueno, yo creo que los logros son logros legislativos importantes, de que me siento orgulloso. Creo que haber limitado la justicia militar para que no hubiese tanto juzgamiento de civiles y persecución de civiles por parte de la justicia militar, creo que fue un proyecto de ley y una ley posteriormente que sin duda me siento muy contento de eso. Haber tipificado, haber creado el delito de tortura en Chile. Hasta el 2016 en Chile el delito de tortura no existía. ¿No estaba tipificado? No existía en ningún lado. Hugo, bueno, tú eres candidato a constituyente y eso implica que tienes que dejar el Parlamento. O sea, es una jugada compleja, digamos. Osada, atrevida. Bastante, por no decirlo menos. ¿Qué te motivó a tomar esta decisión y qué tú esperarías de la nueva Constitución? Mira, yo creo que varias razones me llevaron a querer salir del Parlamento. Uno, la cabal comprensión de que en ese espacio de Congreso no se van a producir los cambios que el país necesita. Es decir, yo llegué a la absoluta y total convicción de que las transformaciones del país no pasan hoy por el Parlamento chileno. Hugo, el hecho que
en el plebiscito ganara tan abrumadoramente la opción convención constitucional, de alguna forma hace pensar a mucha gente que es un castigo, entre comillas, a la casta política y sobre todo a los parlamentarios, básicamente. Entonces, hay gente que considera que o deslegitima el hecho que hayan parlamentarios que de alguna forma quieran trabajar como constituyentes. ¿Qué les dirías a todas esas personas que piensan eso? Bueno, mire, yo primero decirles que yo estoy de acuerdo con ellos. Es decir, yo creo que efectivamente yo soy uno de los que cree de que la convención mixta no debía existir. Y soy uno de los que se expresó de manera categórica ya cuando se discutió el proyecto. Es decir, yo soy uno de los que se viene manifestando en contra de una convención mixta desde que se discutió en el Congreso Nacional su creación. Y posteriormente voté en contra de ella. Y creo que es el pueblo el que tiene que tener la posibilidad de elegir al 100% de los integrantes de la Convención Constitucional. Por eso que yo renuncio a todas mis prebendas, privilegios, beneficios y me voy como uno más a presentar como candidato. Yo no voy a hacer uso de ningún tipo de beneficio que me favorezca. En consecuencia, y además lo que quieran compararme con el resto, bueno, yo creo que hay una historia de vida que me hace diferente. Es decir, yo no he estado con la llamada clase política. Es decir, lo que quieran de alguna forma reprocharme y decirme, mira, nosotros reprochamos a los políticos, bueno, es decir, están reprochando a un abogado de derechos humanos, están reprochando a un combatiente que logró sobrevivir a la lucha contra la dictadura, están reprochando a alguien que prácticamente encarceló a Pinochet. ¿Qué piensas tú con respecto a una eventual candidatura de Daniel Jadue a la presidencia? Y aparte, ¿por qué te lo planteo? Porque recientemente se presentó una querella por corrupción en contra de él por un grupo de parlamentarios del oficialismo. Entonces, mi consulta es la siguiente: ¿qué piensas de esa candidatura? ¿Crees que ese tipo de acciones le puede afectar a su candidatura? Y si piensas que esto es como estas son maniobras políticas básicamente para bajarle la candidatura porque hay o ven un riesgo en él, digamos, de poder ser quizás electo el futuro presidente de Chile. Mire, yo creo que la candidatura de Daniel Jadue es una candidatura popular. Hasta el día de hoy no es la candidatura del Partido Comunista, para que haya claridad con respecto al tema. Lo que hemos dicho es que nosotros eventualmente el día de mañana nosotros apoyaríamos una candidatura de Daniel Jadue si el pueblo así lo quiere. Así como hicieron todo lo posible para que Salvador Allende no fuese presidente de Chile, que empezaron ya con todo el trabajo conspirativo con antelación a su elección y posteriormente provocaron todo lo que provocaron. Creo que esos mismos esfuerzos y esas mismas energías del imperialismo para impedir que Allende fuese presidente de la República van a ser invertidos para impedir que Daniel Jadue sea presidente de Chile. Pero yo creo que la candidatura de Daniel se abre con una potencia y con una fuerza que va a ser incontenible. Hugo, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes.